Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Semana a semana vamos justamente estableciendo algún tema de actualidad que tenga que ver con el tema jurídico, pero también con temas políticos y sociales. Fundamentalmente jurídicos sociales, en virtud de que podamos orientar a los abogados y a quienes nos escuchan. Esta semana hemos escogido el tema de las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia. Para lo cual queremos, en nombre del Colegio de Abogados, agradecer a la doctora Marianela Maldonado. Es catedrática universitaria y, por supuesto, especialista en niñez y familia. Gracias, Marianela. Muchas gracias, Angelito. Buenas tardes. Buenas tardes. La semana pasada, la Asamblea Nacional recibió el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Así es, ¿verdad? Este proyecto, entre varios temas que vamos a ir conversando, plantea que la pensión alimenticia se extienda hasta los 24 años de edad. ¿Cómo miras tú esta posibilidad? Gracias, Angelito. De hecho, esta no es una novedad a nivel latinoamericano. Hay muchas legislaciones que están ahora, han aplicado ya el tema de alargar el derecho a las pensiones alimenticias hasta los 24 años, específicamente por dos motivos. Si tú te pones a ver, los chicos salen del colegio a los 17 años y se gradúan de las universidades a los 24 años, en virtud de que hay algunas carreras que duran de 4 a 5 años. Entonces, lógicamente, nuestra legislación ecuatoriana contempla, dentro del artículo innumerado 6 de la Ley Reformatoria del Título V, Libro Segundo, que la legitimación activa está determinada hasta los 21 años, siempre y cuando entre el lapso de los 18 y los 21 años los mayores de edad puedan comprobar y determinar ante el juez de que están estudiando, están realizando. Pero este aumento de 21 a 24 años como legitimado activo, ¿cumple con las características constitucionales del derecho de alimentos? Claro que sí, a mi manera de ver, porque hay muchísimos estudiantes que a los 21 años aún no se gradúan, están todavía estudiando. Y al estar todavía estudiando, lógicamente necesitan que sus alimentantes, sean los padres o sus alimentantes subsidiarios, como dice claramente la ley, tengan que seguir aportando y cumpliendo con la obligación alimenticia. Lógicamente aquí hay que ser y mantener un criterio imparcial, profesional y sobre todo técnico-jurídico. ¿Por qué? Porque no toda la población alimentaria va a ser y va a poder gozar de este beneficio. Es decir, solo aquellos que están cursando algún nivel educativo, y estamos hablando, no sé, a esa edad, en un nivel educativo superior, que indudablemente le impida dedicarse a una actividad productiva y carezca de recursos propios y suficientes. Eso es lo que dice nuestro código y nuestra ley reformatoria en sus artículos 3 y 4. Tiene que, en primer lugar, dedicarse a los estudios. Estos estudios deben ser universitarios o en instituciones de nivel superior que le impida justamente la actividad de los estudios, que le impida dedicarse a una actividad productiva, que le permita valerse por sus propios medios. Es decir, cumpliendo esas condiciones, se tomaría en consideración la edad del alimentario, el nivel académico en donde está cursando, para que, dependiendo del tipo de carrera que se siga, hasta los 24 años puedan ser alimentarios sujetos a exigibilidad. Si termina una carrera antes de los 24 años.
Bueno, todo está... Porque ahorita, pongamos un ejemplo, es decir, una licenciatura son 8 semestres, 4 años. Si el joven terminó el colegio o entró a la universidad a los 18, estaríamos hablando que en algunos casos a los 22 años ya estaría terminando la carrera universitaria. aquí se plantea una reforma específicamente al numeral 2 del artículo numerado 4, en donde Ya. dice claramente que los adultos hasta la edad de 21 años, dice actualmente Así nuestra es, ley, por eso. que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo. Es decir, la reforma recaería en el numeral 2, que demuestren que se encuentran estudiando, pero hasta la edad de 24 años. Eso Es es decir, todo. deben ante la autoridad judicial competente demostrar que se encuentran estudiando para que puedan ser Esa es la acogidos condición dentro directa. de este numerado 2 del artículo numerado 4. A ver, entonces, Marianela, pero estas reformas que se plantean en este momento, el Código de Niñez y Adolescencia, ¿no vulnera también derechos de los padres como alimentantes? A ver, aquí tenemos que también un poquito ponderar los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales de los alimentantes y de los alimentarios están determinados dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en tanto en cuanto está contemplado dentro del grupo del derecho de alimentos, de su artículo numerado 2, del derecho a la educación. El derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de edad que cursen de 18 a 24 años está por sobre el derecho al mismo alimentante. ¿Por qué? Porque el alimentario, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, de acuerdo a la doctrina de protección integral y de acuerdo a nuestro código y a nuestra ley reformatoria, está siendo garantizado el derecho a la educación. Si bien es cierto, hasta ahora ha sido hasta los 21 años, pero efectivamente lo que trata nuestra legislación es de proteger el derecho que tiene todo adulto mayor de edad, entre los 18 y los 24 años, a culminar un periodo educativo. Porque ¿qué pasa a los 21 años? Hay muchas personas que dejan de estudiar. Ya se cubrió la pensión de alimentos hasta los 21 años y como no tienen para poder seguir estudiando, interrumpen su carrera universitaria y dejan de cursar los estudios universitarios, lo que permitiría con esta reforma que las personas que se encuentran estudiando y no hayan terminado sus estudios puedan terminar hasta los 24 Pero años. Mariana, topémonos con una realidad, con tu experiencia inclusive. Se habla más o menos que en el país hay 900.000 menores que reciben pensión alimenticia de alrededor de 700.000 alimentantes, padres o madres. El tema es que en el Ecuador actual hay una recesión económica. Han aumentado las cifras de desempleo, de subempleo, y se habla del 25% de pobreza. ¿Esto en la práctica trae o no un retraso del pago un atraso en el pago de las pensiones? Mira, Angelito, en realidad la inflación, la tasa de desempleo actual, son parámetros que no se dan ni se han dado desde ahora, sino desde siempre, en porcentajes plus o más mínimos o máximos, pero siempre hemos tenido que luchar con esos problemas. Si existe una tasa de desempleo elevada y los alimentantes no están en condiciones de pagar y cumplir con sus obligaciones alimenticias, nosotros hemos tenido que fijar una pensión de alimentos en función y en base al salario básico unificado, es decir, en fijar un porcentaje mínimo en función de ese salario básico unificado. Sin embargo, hay retrasos. Sin embargo, ha habido retrasos y estos retrasos lo que han causado es en el proceso de ejecución del incumplimiento de la obligación que se emitan algunas boletas de apremio personal en virtud de que no han podido justificar el porqué de los retrasos, pero en el porcentaje de aquellos alimentantes que sí han podido justificar, lógicamente se les ha concedido fórmulas de pago. Se habla de una acción civil de rendición de cuentas que deberían tener los padres o representantes legales frente a la pensión alimenticia que reciben. ¿Qué opinas sobre esto? Yo he revisado un poco las propuestas a las reformas al código. En un inicio se había establecido que se iba a proponer reformas puntuales, es decir, a temas puntuales en el Código de la Niñez. Ahora resulta que se está presentando un cuaderno completo, un nuevo código de la niñez en donde se enfocan en 3 objetivos principales. Los unos son los principios fundamentales de la niñez y adolescencia. El segundo aspecto es el aspecto que tiene que ver con políticas públicas, que ese sí me llama mucho la atención porque generalmente un código de la niñez y adolescencia no cabría introducir
políticas públicas, porque se está tratando de, lógicamente, hacer un poquito de relevancia a las medidas de protección y al manejo de la doctrina de protección integral. Entonces, esa parte todavía no está sumamente clara, de hecho, apenas está entregado a la carpeta con la propuesta, así que ya habrá tiempo para poder Entonces, Marianela, conversar. no solo reforma tal artículo, se está hablando de otro código. Se está hablando de otro código, efectivamente. Ya no es solamente propuesta a alimentación o propuesta a tenencia uniparental o monoparental o bilateral, es decir, la tenencia compartida. Simplemente se había hablado desde un principio en presentar propuestas puntuales a determinados temas y a determinados artículos, pero de lo que tengo entendido es un nuevo código. Entonces ahí sí la situación supera las expectativas y deben ser analizadas con responsabilidad. Eso ya requiere un amplio debate de todos los sectores involucrados. Específicamente, por ejemplo, Angelito, lo que tú me dices de la rendición de cuentas, ¿bajo qué parámetros nosotros podemos establecer y por qué circunstancias y condiciones podemos establecer que una madre representante legal o que un padre representante legal de los niños tenga que rendir las cuentas sobre el uso de la pensión, el gasto de la alimentación, sobre el gasto del transporte del bus escolar, sobre el estudio universitario, sobre el pan y la leche y toda la alimentación que utiliza diariamente para sus hijos? ¿Cómo se va a establecer ese juicio, entre comillas, de rendición de cuentas para los representantes legales de los niños cuando no se sabe en qué parámetros y por qué, y bajo qué circunstancias y bajo qué porcentajes se van a utilizar este tipo de opciones? Ahora, vamos de la experiencia. Tú dices, se lo establece la pensión alimenticia de acuerdo al salario que lo tiene, sin embargo hay retrasos. No sé si sea necesario esto de aumentar los daños, porque un padre responsable provee de los recursos a sus hijos hasta que se emancipen, sin necesidad de que haya ley alguna. Estamos seguros y seguras de que esta ampliación de 21, tú sabes que en Colombia ya se está aplicando hasta los 24 años. La legislación colombiana aplica la obligatoriedad del pago de pensiones alimenticias hasta los 24 años. Sin embargo, el Ecuador hasta el 2020 sigue aplicando lo que se estableció en el artículo enumerado 4, es decir, hasta los 21 años, con las condiciones específicas del numeral 2. Sin embargo, yo creo que al establecer y al pretender introducir una reforma de esta categoría y de esta importancia, vamos a tener dos frentes. El frente de los padres responsables y alimentantes que van a aducir de que no necesitan tener un alargamiento en el tiempo de pago obligatorio, que siempre se van a preocupar de sus hijos, y el otro frente que son de las madres o de los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes, que van a defender la prolongación hasta los 24 años en virtud de los estudios universitarios, que si es que hacemos aquí un análisis dentro de todas las universidades, sean públicas o privadas, los universitarios que están estudiando carreras a los 21 años, creo que muy poco, o es muy bajo el porcentaje de universitarios que terminan su carrera universitaria a los 21 años. Y por otro lado, tú sabes que para cualquier carrera universitaria, aun cuando estén estudiando en universidades fiscales o estatales, estos universitarios necesitan gastos, necesitan cubrir ciertos gastos. Es decir, si es que se estudia, por decirte un ejemplo, una carrera de odontología, aun cuando esté estudiando en una institución como es la Universidad Central de muchísimo prestigio, necesita gastar para todos los implementos necesarios de su carrera. Parece que hablamos de la gratuidad de la educación, ¿no? Entonces yo sí creo que es necesario, antes de poder aceptar o estar a favor de una reforma, hacer un análisis bien profundo sobre las necesidades, escuchar a la sociedad civil, escuchar las posturas que tengan las diferentes universidades, escuchar las posturas que tengan los padres responsables y las madres y representantes legales de los niños, para poder determinar si efectivamente lo que se está proponiendo es lo más conveniente, porque hay que tener aquí una observación. Todo lo que se hace en pro del interés superior del niño, de la niña y del adolescente es aceptado. Así es un derecho. Bueno, vamos a continuar con Marianela conversando luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno.
Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados. Para quienes nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con nuestra directa amiga del Colegio de Abogados, la doctora Marianela Maldonado, quien es catedrática universitaria, especialista en niñez y familia, tratando precisamente el tema que ya se ha puesto en el debate, ¿no es cierto?, las reformas al Código de la Niñez. Tú ya nos estás explicando de que no solo es el debate sobre si se aumenta de 21 a 24 años el derecho a los alimentos, sino también cambios en todo el Código de la Niñez y Adolescencia, que quizás tengamos tiempo para que un poco nos compartas alguna información que tú puedas tener. Pero yo sigo insistiendo en algunos temas. Por ejemplo, el padre no puede pagar, se atrasa en sus pensiones alimenticias, padre o madre, ¿no? Es decir, va detenido, ese padre se queda sin empleo. ¿No agrava esto el incumplimiento del pago de las pensiones? Claro que sí, dentro del proceso de ejecución por incumplimiento del pago de pensiones puntuales, el sistema de pensiones alimenticias, en el denominado tarjeta SUPA, registra lógicamente el atraso en el pago de 2 o más pensiones y entramos a un proceso de ejecución por incumplimiento. El padre que dentro de ese periodo se queda lamentablemente sin un empleo, y no se vuelve productivo, tiene que presentar ante las unidades judiciales de familia los respectivos justificativos de qué es lo que él ha hecho para poder salir de ese estado de desempleo y presentar un compromiso de pago que debe ser aceptado específicamente por la madre o por el legitimado activo o por el mismo alimentario para poder continuar con la fase de ejecución. En caso de que la madre o el niño o el alimentario a través de su representante legal no acepte ese compromiso de pago, es el juez de la unidad de familia el que tiene que decidir si efectivamente emite una orden de apremio personal parcial o una orden de apremio personal total, dependiendo de sí, porque cada la caso. gente dice ya está detenido, ya está preso, como se vulgarmente, más difícil que pueda pagar sus... Yo soy de la idea, Ángel, y te digo porque he visto diariamente este tipo de casos. Creo que nada se gana con optar por la medida de apremio personal total. Primero porque al darle nuestro código opciones de que sea una medida de apremio personal parcial, se le estaría permitiendo al alimentante que está atrasado en sus pensiones poder tratar de buscar trabajo y salir de esa situación. Si es que le emites una boleta de apremio personal total, en cambio, al estar privado de su libertad, le impides al alimentante tratar de salir adelante. Claro. Se ha visto casos inclusive de gente que ha caído detenida y sus empresas de empleadores han decidido terminar con los contratos. Entonces se quedan, aparte de que están privados de la libertad, se quedan sin trabajo. Sí, claro. ¿Sí? Aparte de estas reformas de los alimentos, ¿qué otras reformas se plantean en este nuevo Código de la Niñez y Adolescencia? ¿Sabes qué estaba yo leyendo? Me pasaron el día de ayer justamente, hay 3 libros novedosos. El uno que trata de todas las definiciones y la materia teórica de lo que tiene que ver con los derechos de los niños y de los adolescentes. El segundo libro tiene que ver con políticas públicas. De eso sí me interesa leer a profundidad porque es muy raro que en un código de la niñez que tiene bien determinadas las medidas de protección en sus artículos 79, 76, 77, 216, 217, se quieran introducir políticas públicas cuando se está manejando la doctrina de protección integral y se está manejando un código que, si bien es cierto, tenga ciertas falencias, pero es un buen código. Nuestro código actual es bastante completo en lo que tiene que ver con medidas de protección. Entonces sí me llama un poquito la atención la definición que han tomado algunos especialistas en la materia que han trabajado en el libro, en tratar de introducir un libro que se denomine políticas públicas. Y la tercera novedad es que posiblemente tengamos que tratar y analizar ya ahora sí los temas de la tenencia compartida, del juicio tal vez de rendición de cuentas, de la tenencia compartida en lo que tiene que ver con la tenencia que ahora es uniparental y que posiblemente, dependiendo de los factores y analizando cada caso, se tome en cuenta la parte de la tenencia de la responsabilidad de cuidado diario a favor de los padres. ¿Es verdad que se incorporan otros tipos de violencia, además del maltrato físico y psicológico, como son sexual, cibernético, gineco-obstétrica y simbólica?
Es verdad. Tú sabes que ahora con la ley de violencia contra la mujer y la familia, los temas de paridad de género, se han introducido varios tipos de violencia. Ya no solamente es la violencia psicológica. Pero eso la va de violencia... paso de mano del desarrollo tecnológico también. Sí, claro, cibernético, el manejo del mal de las redes. También hay la violencia emocional. Entonces, sí, hay ciertos parámetros que debemos analizarlos. Como te dije, es el primer aporte. Hay que analizar esos aportes, hay que leer artículo por artículo qué es lo que quieren hacer y sobre todo hacer un análisis comparado con nuestro código actual, que a mi manera de ver es un código bastante completo, sobre todo porque maneja mucho el interés superior del niño, la doctrina de protección integral, está fundamentado en la Convención de los Derechos del Niño, y el capítulo de medidas de protección es un capítulo bastante completo. Lo que sí habría que analizar, lo que te dije, es el numeral 2 del artículo enumerado 4, que eso implicaría, al aumentar a 24 años la obligatoriedad del alimentante de pagar alimentos, habría que reformar otros artículos, lógicamente lo que tiene que ver con inclusive con el COGEP en el procedimiento sumario del mismo juicio de alimentos. Otra cosa que también había que revisar es la caducidad del derecho de alimentos, hasta cuándo, y la extinción de la obligación del derecho de alimentos, hasta cuándo y bajo qué condiciones. Porque, pero eso requiere una reforma también. Porque si bien es cierto, no es solamente que se va a aumentar la edad. El artículo 32, si no se mal. Exactamente. Al aumentar la edad, tienes que analizar cuáles otros artículos están siendo tocados dentro del aumento de la edad en virtud de que existen obligaciones adquiridas, y si es que se pretende declarar la caducidad del derecho de alimentos, lógicamente se estaría aumentando hasta cuándo, hasta los 24 años. Ya. Yo quiero topar por cuestiones de tiempo un tema que es de interés también, que es el tema de las adopciones. Se propone reducir el tiempo del proceso judicial y administrativo a 1 año como máximo, para así garantizar los derechos de niñas y adolescentes a una familia idónea. ¿Cómo ves esto? A ver, tú sabes que el proceso de adopción no es que se da de buenas a la primera, sino que esto requiere procedimientos anteriores, como son la declaratoria del estado de adoptabilidad, la pérdida total de la patria potestad. Los niños que se encuentran en los orfanatos no pueden ser dados en adopción hasta que tengan su estado judicial sumamente aclarado, y esto requiere varios procedimientos. Pero que en la práctica, ¿no?, han sido muy engorrosos, no sé si el término, muy demorados. Sí, efectivamente, no tan demorados por el tema judicial, sino por la situación misma del niño, porque para que el niño pueda ser declarado en estado de abandono o de estado de adoptabilidad, debe haberse realizado un estudio completo de un equipo técnico de la DINAPEN, en donde se determine que efectivamente el niño no tiene familia, no hay cómo llevarse al niño a una medida de acogimiento familiar, a una medida de custodia familiar, tampoco tiene el niño parientes cercanos, es decir, se tienen que realizar todas las investigaciones que nos lleven. Eso lleva mucho tiempo, Marianela. Bueno, efectivamente ha habido casos de y se quedan niños habiendo. Sí. Y algún rato, como te conversaba contigo, yo tengo una opción muy personal sobre ese tema. Sí, es desesperante mientras hay niños o niñas que no tienen una familia y hay parejas que desean adoptar, tener que esperar 3, 4 años. Sí, efectivamente. Y ya después ya se les pasó el tiempo. El tiempo que se necesita para que se pueda lograr esclarecer el estado judicial del niño para que pueda ser declarado en estado de adoptabilidad es bastante extenso. Pero también que las personas que quieren adoptar también tienen que cumplir otro proceso. Sí, son procedimientos administrativos. O sea, para la adopción, como tú sabes, hay un procedimiento administrativo y un procedimiento judicial. En el procedimiento administrativo, tanto el niño como la familia candidata a adoptar un niño necesita cumplir los requerimientos que nos dice el Código de la Niñez. Ahora, lo que se pretende es reducir los tiempos que normalmente en un promedio hasta ahora duraban entre 2 a 3 años, reducirlo a 1 año, pero no se refiere únicamente a la adopción como tal, porque la adopción como tal no es que dure 1 año, la adopción como tal, el proceso judicial dura menos. Lo que dura más es el proceso administrativo, los cursos que tienen que hacer las familias adoptantes para que sean declaradas también en estado de idoneidad para adoptar, porque eso también es otro proceso. Entonces, sí es necesario hacer un análisis previo de cuáles son los tiempos. Si bien es cierto, se quiere reducir la adopción a 1 año,
¿Qué quiere decir nuestro código con eso? ¿Se reduce el proceso judicial a 1 año o se reduce el proceso administrativo a 1 año o se reduce toda la adopción a un año? Y otra cosa, ¿qué pasa con los procesos de declaratoria de estado de adoptabilidad? ¿Qué pasa con los procesos de consentimiento para la adopción? ¿Cuántos tiempos tienen que durar esos procesos? Y esos procesos se deben regir y tienen que regirse a la normativa especial establecida en el Código de la Niñez. Es decir, el COGEP pasaría a ser norma secundaria y el Código de la Niñez, al establecer que son de carácter y de manejo especial, se tiene que respetar la normativa del CONA. Aunque los dos son leyes orgánicas. Una cosa es el procedimiento sumario que establece el COGEP para cualquier tipo de procedimiento de niñez. Pero claro, el mismo código en su capítulo de adopciones establece un procedimiento especial. Entonces, todas esas cosas y todos esos parámetros en la nueva propuesta están claramente establecidos y se deben analizar artículo por artículo, en virtud de que existen diferentes tipos de adopción. El derecho al acceso prioritario a la alimentación suficiente y de calidad. Suena bonito. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, este derecho, como te decía, con un 25% de pobreza en el Ecuador? Esa es una reforma que está contemplada en el artículo enumerado 2 de la propuesta y efectivamente del derecho de alimentos habla, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué rubros contemplan un derecho de alimentos? Y efectivamente en el numeral 1 de nuestro actual código se establece y dice alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente. Está bonito eso, pero ¿y en la práctica? Lógicamente, ¿qué significa para un juez y qué significa para una parte afectada que la alimentación sea, hasta qué punto, nutritiva, sea equilibrada y sobre todo sea suficiente? Porque por ejemplo, en las parroquias rurales, en donde muy pocos alimentantes alcanzan el salario básico unificado, más bien menos que eso, y ganan tal vez $200 o tal vez 150 o quién sabe hasta menos. ¿Qué significa que un juez le fije una pensión de $40 a un niño cuando se dan casos de que el alimentante tiene 4 o 5 hijos? Entonces el juez aplica la tabla, divide para mínimo, todos. Salario básico, divide para el número de hijos y resulta que para cada hijo, si es que tuvo 5, le tocará $45. Eso cumple con los parámetros de nutrición, de equilibrio y de suficiencia. A eso me refería, querida Marianela. En la práctica nos encontramos con otras realidades. Así es. Te agradecemos mucho, contigo es un gusto siempre conversar porque nos ayudas con tus conocimientos para que siga el debate en los abogados y en la sociedad. El debate apenas ha empezado, Angelito. Así es. Gracias. Gracias a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.